Bueno, mis hermanos, les doy una bienvenida. Qué pena que se me pasó a comenzar a grabar la clase. Retomamos aquí, que fue donde quedamos en la clase pasada. Y entonces ellos escribían sin espacios, sin vocales, únicamente consonántico y utilizaban 30 letras, o sea, 30 letras, después en el reglón de debajito 30 letras, en el de abajito 30 letras, 30, 30, 30, 30, y en cantidad de renglones se utilizaban mínimo 48 y máximo hasta 60, dependiendo las dimensiones del rollo que estuvieran utilizando. Entonces, así era como ellos lo escribían y eso les permitía tener un muy buen orden para hacer el escrito y además facilitaba el ejercicio de contar las palabras y de contar las letras. Bueno, la columna, ¿sí?, debía iniciar con una letra completa y terminar con no menos de 4 palabras, ¿sí? Entonces, cuando se arrancaba a escribir una columna, o sea, como el primer renglón, ¿sí?, tenía que iniciar con una letra completa y no podía terminar con menos de 4 palabras. O sea, en un renglón como tal debía haber por lo menos 4 palabras, ¿sí? Porque esa columna iba a ser configurada por, ya vimos, entre 48 hasta 60 renglones. La tinta debía ser una tinta preparada pues específicamente de forma especial. No pude encontrar la manera como la preparaban. Lo busqué, pero no encontré la forma como preparaban la tinta. Sí, en todas las referencias que encontré decía que la preparaban de una forma especial y específica. Pareciera que fuera como un secreto de la actividad, porque no encontré el cómo la preparaban. El copista, sí, estaba obligado a escribir todo copiando sin hacer nada de memoria. Era una obligación, a pesar de que fuera un copista que llevara 60 años haciendo la labor y que ya se supiera ese capítulo de memoria, porque lo había copiado, quién sabe, cualquier cantidad de veces, no se podía, no se permitía que copiara ninguna parte de memoria. Tenía que todo el tiempo estar mirando el original y mirando donde estaba copiando el original y transcribiendo. Era un ejercicio absolutamente obligado de transcripción visual. No se podía basar en la memoria. Así que si un hombre de estos se sabía ya un párrafo, aunque se lo supiera al pie de la letra, no le era permitido hacerlo de memoria. Tenía que ser específicamente copiado, comparando letra a letra lo que estaba escribiendo. El espacio entre las consonantes debía medirse con el ancho de un hilo o de un cabello. Oiga eso. El espacio entre las consonantes, o sea, una letra consonante y la letra consonante que estaba al ladito, debía medirse con el ancho de un hilo o de un cabello. Así que esas letras estaban muy junticas, pero no se tocaban, para poder evitar cualquier confusión de que se pareciera a otra letra. Todas las letras estaban tan A mí juntas. le desayuno a Reni y me dice, ¿cómo? Sí, hermano Gildardo, eres desayuno, sí. Entonces, estaban tan juntas, que no se tocaban, tan juntas que solo cabía un cabello entre consonante y consonante, pero lo suficiente para que visualmente se identificaran que estaban separadas. ¿Sí? Y eso era a mano, o sea que era un ejercicio pulido hasta casi que de dibujo, mejor dicho. Bueno, el espacio entre secciones debía ser igual a 9 consonantes, ¿sí? Entre secciones, o sea, como quien dice, una columna y después venía otra columna, el espacio entre esas 2 columnas, ¿sí?, debía ser igual al espacio. Si hubiesen escrito ahí consonantes, cabrían 9 consonantes en el espacio entre columna y columna. Y tenía que ser así en todo el rollo y en todos los rollos que hacían ese ejercicio de transcripción. O sea que si ustedes se dan cuenta, era un ejercicio exhaustivamente preciso en los tamaños, en los espacios, en las distancias, en el número de letras, en el número de renglones. No, Dios mío, eso era brutal el ejercicio que estos hombres de Dios hicieron. Muy meticuloso. Ah, en extremo, en extremo. Nosotros no nos enteramos de todas estas cosas, sino que no solamente escucha es, pues que ellos se lavaban las manos cuando iban a escribir el nombre de Jehová y que no dejaban pasar más de 2 errores y ya.
pero nunca uno, digamos, ha concebido la cantidad de detalles que ellos involucraban en su ejercicio, que es lo que estamos mostrándoles, para que ustedes vean la bendición que tenemos hoy en día al tener nuestra palabra de Dios y lo extremadamente fiel gracias a todos estos hombres, los escribas, después los oferimes y después los masoretas. Bueno, entre cada libro, ¿sí?, debía dejarse 3 renglones de espacio, ¿sí? Entre cada libro había que dejarse 3 renglones de espacio. O sea, se terminaba un libro, se terminó el libro, no sé, de Isaías. Entonces vamos ahorita con el otro libro. Entonces había un espacio entre libro y libro que era 3 renglones. Ahí cabría la cantidad de 3 renglones de palabras, pero obviamente estaban en blanco para que se diferenciara que arrancaba otro libro. 3 renglones. El quinto libro de Moisés debía terminarse con una línea completa, ¿sí? Oiga bien, el quinto libro de Moisés, porque en el quinto libro de Moisés, ¿qué se terminaba? O para nosotros, ¿qué es terminar el quinto libro de Moisés, mis hermanos? El Pentateuco. Exacto, hermano Carrillo, excelente, lo felicito, muy bien. El Hoy tenemos Pentateuco, masoreta. es excelente. Entonces, resulta que ahí no solamente se terminaba un libro, sí, es verdad, se terminaba un libro, pero más que terminarse un libro, se terminaba una subdivisión de paquete de libros como ellos lo tenían concebido. Así que al terminar este quinto libro de Moisés, que era cuando se terminaba el Pentateuco, debía terminarse con una línea completa, ¿sí? Entonces, miren la cantidad de detalles tan específicos que utilizaban estos hombres a la hora de hacer este ejercicio. El nombre de Dios no debía escribirse con una pluma recién empapada, ¿sí? El nombre de Dios no se debía escribir con una pluma recién empapada, porque las plumas recién empapadas normalmente dejan la palabra un poquito más gordita, de pronto, sí, porque tienen más tinta, porque como recién se ha colocado la tinta en la pluma, entonces esa primera letra puede quedar un poquito más gordita, ¿sí? Y resulta que podía quedar el nombre de Dios con una letrica más gordita. Eso no era permitido, no se puede hacer. La palabra del nombre de Dios tenía que quedar perfecta. No podía quedar una letrica. Qué pena, por acá mi hija me dice, papá, tranquilo, es que yo me emociono y voy hablando muy duro acá en mi casa. Entonces, la letra que se utilizaban para escribir la palabra del nombre de Jehová tenían que quedar perfectas, las letricas tenían que quedar idénticamente perfectas siempre. Entonces, el escribir la letra, recién se había untado la pluma de tinta, podía permitir que la primera letrica que se comenzara a dibujar quedara un poquito más regordetica, un poquito más gordita que las otras. Ni eso lo permitían, ni eso lo permitían, hermanos. Si esa palabra que había que escribir era el nombre de Jehová, no se podía. Usted tenía que ir a otro lugar, escribir una letra, unas dos, hasta que ya se quitara la abundancia de tinta de la pluma y ahora sí venir y escribir el nombre de Jehová. Sí, el escriba, ¿sí?, al copiar el manuscrito, debía estar vestido con un atuendo judío completo. O sea que él no podía hacer lo que de pronto hacemos en la pandemia, que nos sentamos en pantaloneta y camiseta a trabajar porque estamos en la casa. Sí, estamos en la casa, y entonces como estamos en la casa, pues estamos cómodos con una sudadera, con una pantaloneta y una camiseta. Entonces, no, eso no, ¿cómo se le ocurre? Están haciendo un ejercicio para transcribir la palabra de Dios. Entonces ellos tenían que estar full vestidos con el atuendo completo de su ejercicio. Sí, eso es como el abogado que va digamos que al juzgado y va con su atuendo de saco y corbata. Pues si va a hacer su ejercicio profesional y está en su casa, pues se viste profesional para sentarse en la sala o en su comedor a redactar un documento, por ejemplo. Eso no suena exagerado, pero a ese extremo llegaban estos hombres de Dios en este proceso de transcripción. Se vestían de manera completa, con su atuendo completo para hacer este ejercicio, si no, no podían empezar a hacerlo. ¿Sí? Hermano, Adelante. solamente para comentarle, en alguna ocasión escuché a alguien comentar de una persona cristiana que
que él no se presentaba delante de Dios a hacer su devocional, pues en la privacidad de su habitación, sin antes no se bañaba, se vestía correctamente, se afeitaba obviamente, y luego sí llegaba, digamos, a hacer su devocional o a la, digamos, entre comillas, a la presencia de Dios. O sea, alguna vez escuché un comentario de alguien que sí lo hacía de esa manera, ¿no? Y eso siempre me quedó sonando a mí en la cabeza. Yo dije, bueno, porque nosotros hemos tomado la gracia, la, esas cosas podemos llamarlas legalistas, ¿no? Actualmente, o alguien podría tildarlas de legalistas, pero cuando una persona está consciente de que se va a presentar delante de Dios, bueno, la parte física probablemente hoy en día decimos no importa porque Dios examina el corazón, pero si hay personas como esa que yo supe hace muchos años que no se permitía hacer su devocional en camiseta y pantaloneta, sino ya bien organizado, como cuando uno hace eso, como decías tu hermano, cuando uno se va a una entrevista, se pone lo mejor y todo, y indudablemente pues como cristianos lo importante es el corazón, pero también hay personas que le prestan atención a esa parte, eh, no sé, o sea, como decir, me voy a presentar delante del rey, ¿no? No es delante de cualquier hombre. Claro, claro. Qué interesante, ¿no? Ese hombre que hacía eso, del cual usted narra, ¿no? Muy probablemente había leído algo acerca de cómo hacían los masoretas su ejercicio De y hasta pronto, ahora habrá tomado alguna idea de aquí, porque eso no creo que se le haya ocurrido a él. O sea, de hecho, mire, ya lo hacían los masoretas hace miles de años atrás. Bueno, miles no, hace cientos de años atrás. Entonces, interesante, ¿no? Es un testimonio de un hombre que hace algo de una manera muy Eh, particular. eh, Además, qué adelante, bueno, hermano hermano, lo Héctor. que estamos comentando. Me parece muy interesante qué tal que nosotros como cristianos, al solo momento de ir a leer la palabra de Dios, ¿cierto? Que no es un libro cualquiera, tuviéramos como cierta reverencia, ¿no? Bueno, ya la meticulosidad, digamos, de la vestimenta podría ser interesante, pero digamos, una reverencia de que vamos es a hablar con el el autor de la Biblia. Entonces, qué bueno, ¿no? Es para la reflexión únicamente lo digo, no sé. ¿Ok? Amén, Listo, hermano. amén. Amén, amén. Bueno, entonces sigamos. Ahora, preguntémonos, mis hermanos, hagámonos esta pregunta. ¿Es o no es confiable estas copias que hacían los masoretas, o sea, estas copias del texto masorético? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que estas copias pueden, digamos que, entenderse o darles un calificativo de copias confiables? ¿Ustedes qué opinan? Sí, sí, hermano Luis Fernando. Perdona que me adelanto a lo que estábamos hablando. Haga de cuenta, es que el ejemplo del automóvil es muy preciso. Si se inventaron un modelo, diga usted, póngame de cualquier año, o vámonos de 2020, de un vehículo. Usted va al concesionario a comprar un vehículo de marca, deme una marca, Renault, hermano. ¿Qué marca? Renault. Bueno, Renault o Ford, listo. Cierto que usted va es con la idea de que usted va a comprar un carro que es Ford. Usted no está pensando que ese carro, que porque lo fabricaron en Japón, no sé, o en Estados Unidos, usted va con la idea del original. ¿Sí o no, hermano? Ah, Sí, Y entonces, es exactamente lo que estamos hablando en este tema. Esta meticulosidad de estos masoretas era tan extrema que usted tenía la confianza, la seguridad de que estaba trabajando con lo original, ¿sí? Es más, mira lo que sucede con estas marcas de vehículos cuando se encuentra una falla. ¿Qué pasa con el fabricante? Inmediatamente pone la alerta y manda a recoger los vehículos es decir, eso tiene que resolverse. Eso no se puede seguir con el error, como decía ahora el hermano Luis Fernando ahora, de las tres palabras.
hasta 2, como que dice, hasta 2 se puede, pero ya 3, no, ya no se aguanta. Entonces así sucede con estos fabricantes. Si hay una falla en un vehículo, tienen que mandarla a recoger o corregirla, no sé, ¿correcto? Pero no se Así puede es, seguir con, sí. así se hace. De hecho, así ha pasado esa situación. Control Han, de encon- calidad. sí, han encontrado alguna Eso, falla control de después de calidad. que ya han salido y si están a tiempo lo recogen. Y si no están a tiempo, Sí, entonces hacen digamos que el ejercicio necesario para que todos puedan ir a los concesionarios y le hagan el ajuste necesario. Así que sí, esa es la realidad. sí. De hecho, yo les comento algo con respecto a lo que está diciendo el hermano Héctor. Me pasó con la moto. Cuando yo compré la moto, pues obviamente estaba nueva y tenía una situación de que como tenía un motor, digamos, grande, es una moto de 225 centímetros cúbicos, entonces es un motor pues de mucha fuerza y obviamente vibra bastante. Resulta que esa vibración, digamos que se la transmite a todo el chasis de la moto y con el paso de las semanas la tornillería se iba aflojando por la vibración del chasis. Entonces detectaron ese problema y lo que hicieron es que hicieron un ajuste porque lo que hicieron fue que Correcto. el motor modificaron un poco o crearon unos empaques especiales para posar el motor en el lugar pues, donde iba, de tal manera que hubiesen unos empaques fuertes de unos materiales de caucho muy fuertes y estos materiales de caucho permitían de que se absorbiera la vibración y ya la moto no quedara vibrando. Pero eso tenían que hacérselo a todas las motos que ya habían salido. Entonces, cuando yo fui a hacer el mantenimiento de la moto, pues periódico, me dijeron, mire, es que nos ha llegado una instrucción de la casa matriz y a su moto de manera gratuita, eso lo costea la casa matriz, hay que hacerle esto, hay que desmontarle el motor, hay que colocarle unos soportes especiales para que ya no presente la situación de vibración y esto se le está haciendo a todas las motos vendidas en el mundo, a todas las motos vendidas en el mundo. ¿Sí? De esta de este modelo y de esta marca. Entonces eso sucede. Si se detecta algo, se toman las medidas para que todos se pueda corregir para todos. De hecho, lo viví como les expreso, con la moto. Bueno, entonces la respuesta a esta pregunta definitivamente es, pues, a ver, se dice que los masoretas calcularon eh, qué letras, a ver, ¿qué letra se encontraba a la mitad del Pentateuco? ¿Sí? O sea, estamos hablando de letras y estamos hablando de que el Pentateuco son 5 libros. ¿Sí? Entonces calcularon cuál era la letra que estaba en el centro de todas las letras que conformaban los 5 libros del Pentateuco. ¿Sí? Calcularon qué frase se encontraba en la mitad de cada libro. ¿Sí? Calcularon cuántas veces aparecía en las escrituras hebreas cada letra del alfabeto. ¿Está escuchando, hermano? ¿Cuántas veces estaba cada letra del alfabeto en todo el Antiguo Testamento? O sea, podían decir, esta primera letra del alfabeto está, no sé, voy a decir una cifra loca, está 8.532 veces. Esta otra letra está 18.754 veces y así, letra por letra, cuántas veces estaba, ¿sí? En toda la escritura hebrea. Entonces, pues se afirma que se contaban las 815.140 letras de la escritura hebrea. O sea que la escritura hebrea, los masoretas tenían claro que estaba compuesta por 815.140 letras. Hermano, ¿usted no cree que eso es algo, qué le digo yo, locamente preciso? Eso es algo Sí, extremadísimamente espectacular. preciso. Y ellos no tenían Sí, computadores, ellos no correcto. tenían tecnología, la tecnología Espectacular, que gozamos hoy espectacular. en día. Eso era un ejercicio exclusivamente hecho por hombres dedicados a esta labor y entrenados para esta labor. Tal minuciosidad, ¿sí? Garantiza un alto, yo diría un altísimo, yo cambiaría esa palabra alto por altísimo, por un altísimo grado de fidelidad en la preservación ¿sí? y la pureza
del texto original del Antiguo Testamento de la palabra de Dios, de tal forma que pasara lo que hemos hablado, como cuando usted va a comprar un carro, vamos a comprar un Ford modelo 2020, tal modelo, usted va y va al concesionario y se monta en él, y después usted va a otro concesionario y se monta en el que hay en ese otro concesionario, y para usted es perfectamente el mismo, está montado en el mismo carro. Otra vez, como si lo hubieran movido de allá y lo hubieran colocado en otro concesionario, y usted se lo vuelve a montar. Para usted la percepción es exactamente esa, porque aunque son copias, realmente son tan fieles que dejan de ser copias para ambos pasar a ser originales. Ese era el objetivo de este ejercicio de los Masoreka. Entonces miren mis hermanos, el ejercicio tan extremadamente cuidadoso y bien hecho que hicieron estos hombres, al punto que ellos tenían claro cuántas letras tenía todo el Antiguo Testamento hebreo. 815.140 letras. 815.140 letras. ¿Y cuántas letras tenía cada libro? ¿Y cuál era la palabra que estaba en el centro de cada libro? ¿Y cuál era la letra que estaba en la mitad de todo el Pentateuco? Y bueno, una cantidad de medidas asombrosas que rayan en algo que a uno le parece para el día de hoy absurdo. Pero hay que entender algo, ellos hacían eso para preservar la fidelidad de la palabra de su Dios, que es también nuestro Dios. Claro. Hermano, Paremos ahí, hermano, y qué bueno, perdonen que, y qué bueno, y coincide con lo que estaba hablando ahora el hermano William, lo que dice la palabra, ni una jota ni una tilde, o sea, la exactitud. Y lógicamente es que Dios es un Dios exacto, y su palabra se cumple sin quitarle ni añadirle nada. Es lo que él dice, por eso es tan celoso el Señor cuando nos advierte, cuidadito con irle a agregar o a quitar a la palabra, ¿cierto? Es más, la Biblia anuncia unas sanciones drásticas del que haga esto, ¿cierto? En Apocalipsis. Amén. ¿Listo, hermano? Sí. Ya allí, ahí tenemos que parar. Paremos, sí. Dios les Para bendiga. la próxima. Mis hermanos, muchas gracias por estar presentes. Me llena de felicidad cada mañana domingo que les veo. Poder compartir esto me parece apasionante. A veces arrancamos un poquitico después, pero de verdad que también lo que hablamos al principio también es muy edificante, como el tema que tocamos hoy. También es de crecimiento, también es de compartir. Además, somos hermanos y a veces necesitamos apoyo uno con los otros. Cuando yo he necesitado oración, cuando alguna persona necesita oración, cuando hablamos alguna cosa que involucra brindarle a algún hermano algún beneficio, también es parte de nuestra tarea. ¿Amén? Y qué bueno que en este grupo lo hacemos y lo hacemos con el mejor deseo para el que sea de cualquiera de nosotros que lo requiera. Hermano, una cosita porque ya cortamos, perdón. Este tema que tocamos en la mañana acerca de la oración, estaba yo pensando, a veces nos volvemos muy literales, digamos, y obviamente este curso lo reclama así, pero estaba pensando, hermano, se me vino a mi corazón, que pudiera alguno de los hermanos, cualquiera, compartir, hacer como una especie de devocional de 5 minutos o de 3 minutos, compartir como una cápsula, algo que se llama una cápsula, como una enseñanza dada a través de un versículo, como se requiera, antes de iniciar, como una cápsula donde podamos, digamos, entender que estamos estudiando la palabra de Dios no tan literal, así, porque es un estudio pues magistral, ¿no? Es una cosa maravillosa. Yo lo reconozco así, estoy fascinado. ¿No? Pero si en algún momento Sí. a ustedes les parece que pudiéramos tener una especie de cápsula, eh, no sé si me explico con la palabra, traer un versículo como sin irnos a extender, porque no se trata de eso, ¿no? Sino unos 2 o 3 minutos de una cápsula donde arranquemos por ahí. Yo sé que lo hacemos con oración, pero ahí les dejo, hermano, la propuesta. A mí me parece interesante. Si lo hacemos juiciosamente, de que no nos extendamos, creo yo que puede ser muy positivo para iniciar. No sé qué opinen los hermanos, no sé cuál sea como el consenso del grupo. Bueno, Parece bien. Buenos días. buenos días, hermana Olga.
Me parece muy bien lo que dice el hermano William y pues nos podemos turnar, ¿no? Podría empezar el hermano William el próximo domingo y así nos vamos, vamos dejando el nombre del que sigue el siguiente domingo. Qué bueno, hermana. Ya, Sí, con disciplina, Sí, puede como ser dicen un los orden. hermanos, no extenderse más de 3 minutos. Y algo pequeñito. Una de reflexión, el versículo y una reflexión, ¿cierto? Es ¿Les decir, parece? eso. De 1 Ah, o bueno. 2 minutos. Bueno, listo. Sí, no, Máximo 3. Con tiempo. Sí, una reflexión sobre el versículo. Sin ¿Listo? extenderse. Es que uno emociona tanto que quiere extenderse, pero sabemos que tenemos que estar en la clase. Sí, ese es el punto, ese es el punto. Tenemos que tratar de, si incluimos esa actividad, que me parece muy interesante, me parece apropiado, si la incluimos, tenemos que tratar de que no nos extendamos, porque obviamente como la palabra de Dios es tan apasionante, pues entonces nos podemos alargar, Se emociona alargar, mucho. y alargar. Y resulta que entonces estamos alargándonos en lo que no, o sea, en un tema que no es el que, digamos, debemos hacer. ¿Y cómo hacemos esa orden de que le va tocando a uno? Cada día definimos el día siguiente quién podría ser. Pongamos el límite, 2 minutos, pienso yo. 2 minutos, está Bueno, bien. listo. Listo, hermana. En orden alfabético por apellido. No, No, Es decir, vamos definiendo. hermana Olga, más de 2 minutos ya es una conferencia. Sí, más de 2 minutos cobramos multa. Hagámoslo por apellido para que me toque último por Tavares. No, tranquilos, hagámoslo de la siguiente manera, mis hermanos. En cada clase, cuando se termine los 2 minutos o los 3 minutos de esa actividad, inmediatamente se designa el que sigue o la persona dice yo lo quiero hacer dentro de 8 días y así, para que no sea algo obligatorio, sino que sea algo de que le nazca a la persona. Correcto. Hermano, pero tenemos que tener un plan B. En el caso de que alguna persona que le tocaba esa reflexión no pueda asistir, tiene que haber uno que le tocaba en el turno siguiente y que lo supla, ¿correcto? Hildegardo Tavares puede ser. Eso. Bien. De hecho, no es necesario, porque Listo. como es algo, Puede ser. de hecho, Sí. si un día no lo hacemos, no pasa nada. Es algo, o sea, no lo volvamos una camisa de fuerza, volvámoslo algo de corazón, algo que nos nazca. Si la persona algún día no está y no hay otro que lo tenga preparado, no pasa nada, seguimos y arrancamos la clase. O sea, eso es algo extra No, que es queremos cierto. colocar. O debe haber alguno que la Eso. tiene lista, ¿sí? Podría Así le ser. tocará el último turno, la Z como yo. Podría ser. Entonces, Claro. que la tenga lista. Sí, ¿Listo? que no sea nada de camisa de fuerza, que sea algo muy a mí espontáneo. me pareció bonito esa reflexión que nos tomó más una media hora y que la hermana Amanda fue edificada y yo también lo fui, todos nosotros. Entonces yo dije, bueno, la mayoría de las escuelas dominicales se basan, es algo así, ¿no? Pero pues nosotros estamos llevando unas clases más o menos magistrales y sí, la reflexión en la palabra de Dios es importante, ¿no? Amén, amén. Yo quiero decirles algo que yo siento en este momento, gracias por la reflexión, porque esa reflexión fue de Dios, una contestación de anoche. Yo me arrodillé y el Señor contestó con la palabra de todos ustedes y les agradezco mucho. Sí, es muy edificante en la reflexión. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, yo opino Sí. que es muy bueno, pero que tenemos que mirar que muchas veces llegamos y hablamos como sucedió hoy con lo de la hermana Amanda, como ha sucedido con cosas mías también de otro hermano, y se viene la oración, que el tiempo nos dé, ¿no? Medir el tiempo, ser prudentes, porque sabemos que por lo menos yo cuando me siento acá ya he hecho mi devocional personal, ¿no? Y salimos de acá a entrar al culto, entonces debemos ser que nos dé el tiempo, que el tiempo nos dé para eso, ¿cierto? Sí. Pienso yo. Sí, por que eso el tenemos tiempo que nos dé ser muy prudentes en esto y
Y de verdad es bueno, es muy edificante porque siempre la palabra de Dios nos edifica y al primero que edifica el que lo da. Pensaba yo que siempre me extiendo. ¡Wow! 2 minutos. Y lucho con eso porque yo hablo y me extiendo. Entonces pensaba, y Pues entonces nos dije, vamos voy a ensayar con la hermana Amanda y le voy a dar una reflexión. La palabra de Dios dice en Isaías 41:10, no temas que yo soy Jehová tu Dios que te sostengo con la diestra de mi justicia. No temas, hermana Amanda, que Dios te va a sostener en eso, porque Él es el que se sostiene con la diestra de su justicia. Entonces no temas, que Dios te da la victoria en lo que va a suceder en los vecinos. ¿Puedo decirles algo? ¿Puedo decirles algo, hermano Luis Fernando? Adelante, hermana, adelante. Voy a decir una reflexión. Nosotros estamos vendiendo el apartamento. Ha sido un poco difícil la venta del apartamento. Esto se ha tornado también difícil con la familia de arriba, pero el Señor me mostraba por qué ha detenido la venta del apartamento, hasta que se sane mi corazón y hasta que haga lo que tengo que hacer con lo que hoy el Señor me mostró y anoche me mostró. Entonces, nada es en vano. Todo Dios tiene un propósito y ahora yo reflexionaba sobre esa parte. Muchas gracias a todos. Amén, amén. Amén, amén, hermana. Muchas gracias. Bueno, vamos a orar para ser despedidos. Padre Santo, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Rey Celestial, por este tiempo tan hermoso que nos regala, Señor, con todos nuestros hermanos, en este tiempo de edificación, sí, en estos temas específicos que estamos aprendiendo, pero también en estas otras situaciones que vive cada uno de mis hermanos, que como grupo en el Señor también podemos apoyarle. Cuando alguien necesita oración, cuando alguien necesita una voz de aliento, estamos también allí para hacer ese apoyo, Señor, en el Señor. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Colocamos en tus manos este tiempo. Te pedimos de que lleves con bien a todas las personas que se desplazan ahorita al culto presencial y los otros que pues no lo vamos a hacer de manera presencial, pero pues que estaremos desde nuestros lugares. Bendice cada una de las familias, cada una de las personas, y que dentro de 8 días podamos vernos muy juiciosamente para continuar con este proceso. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios Todopoderoso. Amén. 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 Gracias, Fernando, por su disposición para este trabajo. Saludos, mi hermano. Dios les bendiga. Feliz semana. Hasta Dios luego, los bendiga, mi continúe hermano. bendiciendo. Feliz Dios semana. te guarde, mucho juicio. Hasta luego, hermana Carmen Castro, que no la había saludado. Que tenga buen resto de día. Hermano Luis. Bendición, que Dios los bendiga. Un 400. Gracias. Adiós. Hasta luego, hermanos. Dios los bendiga. Muchas gracias por estar presentes. Dentro de 8 días nos Susan, vemos. 400. William, buen día. Vamos a ver, gloria a Dios. Gracias. Estamos en las manos del Señor. Dios les bendiga. Hasta Juiciositos luego. esta semana todos, ¿no? Bueno, chao. Chao.